fuerza del Espíritu Santo para que hoy usted y yo estuviéramos guiados, enseñados por el Espíritu de Dios, amado, y el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen, amado? Dios es bueno, amado. Dios, a través de su palabra, amado, nos ha dejado escrito para enseñarnos su palabra, para revelarnos, para instruirnos, para guiarnos, amado, a través de su Santo Espíritu y el poder de su palabra, y nos la dejó escrita, amado, para que tú y yo hoy pudiéramos tener el privilegio de leer la palabra de Dios, para que ella cobre vida en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer las Escrituras, amado, una historia que fue escrita y narrada para enseñársela a un varón. Los historiadores dicen que este varón era una persona muy importante dentro del pueblo o del imperio romano, que también había sido tocado por el poder de Dios, amado. Vamos a las Escrituras, amado, y los voy a invitar para que se coloquen en pie por un momento, por reverencia a la lectura y la palabra de Dios. Porque Dios es bueno, amado. ¿Cuántos lo creen? Voy a leer para ustedes las Escrituras que ha sido escrita, inspirada, para que hoy diera testimonio de Dios en estos tiempos. Y leo la palabra de Dios con la presencia, la gloria, la luz, la unción, el poder, la sabiduría de la unidad y el avivamiento del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu y el poder de su palabra, y el pueblo en coinonía, en amor y paz, decimos amén. Que así sea. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Vamos a bendecir la vida de todos nuestros hermanos, de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de este canal, a través de estas ondas hercianas, amado, en los Estados Unidos, en México, en España, en toda Colombia, Sudamérica, hasta donde lleguen estas ondas hercianas, los bendecimos. Invitándolos, amado, a que compartan este link para que otras personas también sean bendecidas a través de esta palabra que Dios hoy nos enseña y cobra vida en este lugar. Nuestro link es @VictorGomez1939, @VictorGomez1939. Compártala, va a ser de gran bendición. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice las Escrituras en el libro de los Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quien había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿instaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, tu palabra escrita y revelada a través de tu Santo Espíritu, escrita en el libro de la Biblia, ha sido leída y expuesta, Señor amado. Te pedimos, Dios, que tu palabra hoy cobre vidas a través de tu presencia, de tu Hijo amado Jesucristo, de tu Santo Espíritu, del poder de tu palabra, y avive en la unidad y el avivamiento de tu palabra en nuestros corazones. Abre el entendimiento, Señor amado, del que no lo tenga, y del que te pida, Señor amado, ábrele su entendimiento y dale sabiduría para que tus palabras hoy sean entendidas, Señor amado, así como tus siervos y apóstoles entendieron las Escrituras cuando tú le diste el entendimiento y abriste las Escrituras. Ellos entendieron. Que así hoy sea con nosotros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Póngase cómodo. Denle un aplauso al Señor amado. Amado, esta palabra que hoy fue, ya ha sido leída en este lugar. El escritor habla de la historia cuando Jesús comenzó a enseñar la promesa que el Padre prometió a un hombre llamado Teófilo, no el jugador de Junior, no, Teófilo, cuyo nombre significa amado de Dios, que probablemente era una persona de alto rango social y cultural, quizás un funcionario romano o alguien con influencia en la corte imperial. Estas son las descripciones que el historiador nos da. Amado, lo que hoy queremos que Dios haga en nuestra vida es que abra el entendimiento para que su palabra hoy llegue hasta nuestros corazones y las Escrituras sean abiertas, amado, y nuestro corazón y nuestro espíritu se llene de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, para que el temor de Dios reine en nosotros y poner por obra su palabra y sus mandamientos. Y cuando usted y yo colocamos por obra su palabra y sus mandamientos, amado, recibimos de parte de Dios la promesa de bienaventuranza. Y esa promesa de bienaventuranza cubre a toda nuestra familia y a todos los que estén en nuestra casa. Así que hoy todos los que estén en esta casa son cubiertos por la promesa de bienaventuranza. También en esos tiempos, amado, en los tiempos de Jesús, después de su muerte, los historiadores hablan que en el año 37 al 41 reinó un hombre, un sacerdote también llamado Teófilo, y algunos lo relacionan con este varón, pero cuando estas escrituras fueron inspiradas por Dios y escritas, ya este varón no era rey, porque Pilato y los reyes y los sacerdotes que mataron a nuestro Señor Jesucristo, los historiadores dicen que después de 4 años muerto nuestro Señor Jesucristo, ellos también murieron. Y de muertes no normales. Eso dicen los historiadores. Entonces las Escrituras nos narra, amado, que el libro de los Hechos probablemente fue escrito por el apóstol Pablo, como también el de
de Lucas, probablemente, amado. Y este varón, como no conocía muy bien la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Dios lo trajo al mundo, cuál fue su vida, los hechos, entonces este siervo se dedicó a enseñarle la palabra y a enseñarle tal cual como era las escrituras. Porque el apóstol probablemente se encontraba en Roma, donde se encontraba este funcionario cuando él fue llevado a Roma a pelar. Amado, porque fue señalado para ser procesado injustamente solamente por servirle a Dios. Y dice las escrituras que este varón le dijo en el primer tratado, cuando se acercó a Teófilo: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo lo que Jesús hizo, como este varón no tenía el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ni de la palabra de Dios, él comenzó a enseñárselo, amado, a presentarle a Jesús, la vida de Jesús y todos los hechos que él había hecho, amado. Todo se lo presentó. En pocas palabras le resumo: él le presentó a Jesús para que Jesús fuera su Salvador, como tú y yo tenemos que hacerlo, amado. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Este varón, amado, era un varón que venía de la iglesia tradicional, donde las escrituras eran enseñadas con el propósito de la conveniencia de la época, amado, al imperio y a los líderes de la época. Y el apóstol le enseñó las escrituras a este varón conforme a la conveniencia, no de él, sino del reino de los cielos, amado. Y si nosotros queremos enseñar las escrituras, tenemos que partir de un punto, como lo partió este varón, amado. El escritor del libro de los Hechos, que le narró, le presentó a Jesucristo la historia, todas las enseñanzas y todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hasta el día que partió al cielo, y después de los 40 días, amado, de ser crucificado, apareció con vida hasta el día que fue recibido en el cielo. O sea, le narró toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque la enseñanza que este varón tenía de las escrituras no era la del reino de los cielos, sino la terrenal. Y si el escritor nos reseña quién era Teófilo, amado, que probablemente era un funcionario romano muy influyente dentro de la corte, amado, dice las escrituras que este varón era de alto rango social y cultural. Quizás un funcionario romano o alguien con influencia en la corte. Cuando el siervo de Dios se presenta a enseñarle y a mostrarle a Jesús y la vida de Jesús, amado, lo hizo con un propósito de romper esa cultura pagana en la cual había sido enseñado religiosamente este varón.
Porque usted y yo, amado, también venimos de esa enseñanza cultural religiosa, en donde, yo no sé usted, amado, pero yo me sentaba a escuchar las enseñanzas y a creer todo lo que me decían, lo que me decía la persona que me enseñaba. Pero yo nunca llegaba a corroborar en las escrituras la palabra que Dios dejó escrita, amado, ahí escrita en su palabra. Y yo me iba convencido que lo que a mí me dijeron, eso era. Y así viví convencido mucho tiempo en mi vida. Hasta que un día llegó un varón con el conocimiento de la palabra de Dios, lleno de la promesa de Dios, el Espíritu Santo, y abrió el entendimiento, amado, y me enseñó las escrituras, y mi entendimiento fue abierto, amado, y recibí sabiduría de Dios, y luego también fui lleno de la promesa del Espíritu Santo, y entendí que yo estaba en un error. Y probablemente así hay muchas personas en la vida, amado. Acuérdense que usted y yo llegamos a los pies de Cristo de la misma forma. Traíamos un conocimiento errado de la palabra de Dios, un conocimiento errado de la vida de Jesucristo. Yo no sé usted, amado, pero a mí me gustaba tener a Jesucristo en mi casa. A mí me gustaba tener a Jesucristo en mi cuerpo, en mi pecho, guindado, amado. A mí me gustaba tener a Jesucristo guindado en un cuadro. Y a Jesús en estos tiempos, tú y yo no tenemos que tenerlo guindado en nuestra casa. Tenemos que tenerlo dentro de nuestro corazón. Porque nuestro cuerpo es templo de Dios y de su Santo Espíritu, del poder de su palabra y de su Hijo amado Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y cuando a mí me mostraron a Jesús, me lo presentaron y me lo enseñaron de esa forma, amado, en fin, hubo una transformación y un cambio cultural de creencia. Y probablemente, amado, esto es lo que le ha podido haber pasado a este señor Teófilo. Él traía una enseñanza cultural religiosa en donde le habían enseñado una tradición, una doctrina que no era la que nos iba a conducir al reino de los cielos. Pero llegó este siervo y le presentó a Jesús de una manera diferente. Y este varón lo creyó. Las escrituras no hablan si se salvó o se condenó, pero yo estoy seguro que con esta palabra que este varón le dio, él fue salvo. ¿Cuánto lo creen? Porque dice las escrituras, y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este varón no había sido bautizado por el Espíritu Santo. A lo mejor fue bautizado por agua, recién nacido como tú y yo fuimos bautizados. Que nosotros pequeños nos cogieron y nos bautizaron por agua, nos mojaron la cabeza y listo. Pero nunca fuimos llenos del Espíritu Santo, amado. Probablemente a este varón le pasó lo mismo. Y dice la Escritura, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado, tenemos que tener bien claro una cosa.
las buenas nuevas de conocimiento y para que las personas, amados, que tengan un conocimiento errado, se conviertan y se vuelvan a Dios para que hereden el reino de los cielos. Nunca lo vamos a lograr porque no eres tú ni soy yo lo que lo vamos a lograr. Es Dios a través de su palabra, en su Hijo amado Jesucristo, con su Santo Espíritu y el poder de la palabra de Dios, el cual Dios nos usa a nosotros para ser portador de las buenas nuevas. El día que tú y yo entendamos las cosas de esa forma, vamos a vivir el Evangelio diferente. Vamos a llevar la palabra de Dios de una forma diferente, amado. Con el único propósito de agradar a Dios y cumplir con su palabra y sus mandamientos, amado. Hasta lo último de la tierra. Pero cuando nosotros empezamos a llevar la palabra de Dios conforme al propósito que hay en tu corazón y en mi corazón, conforme a la conveniencia que hay en tu corazón y en mi corazón, esa palabra no va a hacer efecto ni en la persona que se la vamos a llevar, ni en nosotros. Porque mientras estemos en la tierra, vamos a recibir los beneficios de nuestras acciones. Y lo más probable, amado, que como nosotros estamos enseñando la palabra como a mí me conviene, yo voy a recibir lo que a mí me conviene. Pero como Dios conoce los corazones, Dios conoce los tiempos y la condición de todos los hombres y mujeres, entonces tú y yo vamos a recibir la recompensa de Dios conforme a los frutos de nuestras acciones, amados. Por eso este varón se preocupó, amado, por presentarle a Jesús, porque él se dio cuenta que el Jesús que él conocía no era el mismo que conocía a Teófilo. Teófilo conocía a otro que no era Jesús. Y él se encargó de enseñarle todo, desde que Jesús vino a la tierra, sus señales, todo lo que hizo, todas las señales dubitables, amado. Y él enseñó, dijo, toda la palabra que Dios colocó en la boca de los profetas, desde Moisés hasta Jesús, tuvieron cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos, amado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que procurar. De llevar el mensaje de la palabra de Dios a las demás personas, pero para presentarle a Jesús, el Salvador, para que ellos también tengan el privilegio, amado, de alcanzar la salvación y la vida eterna por la cual tú y yo estamos procurando. No llevársela con nuestra conveniencia, amado. Y tenemos que quitarnos este lenguaje de nuestra boca. Voy a salir a ganar almas para Dios. Que tu lenguaje sea, voy a salir a llevar el mensaje de la buena nueva para presentar a mi Señor Jesucristo a aquellos que no lo conocen, para que también alcancen la salvación. Porque cuando nosotros salimos a ganar algo, ese algo a quién le pertenece, al que se lo gana. ¿Sí o no? Y si nosotros nos ganamos una alma, ¿de quién es esa alma? Si yo me la gano, envía. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que salir, es anunciar el reino de los cielos, amado. Y este varón se lo enseñó así, de esta forma. Fue que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos rescató. Por eso el apóstol Pablo decía, tengo por basura todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo tengo por basura. Porque ahora Cristo reinaba en su corazón. Porque cuando reinaba su propio millón, ¿sabe qué hacía? El apóstol Pablo, el cual se llamaba Saulo, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando recibió a Cristo Jesús, esa luz que lo iluminó, que lo cambió y lo transformó, se convirtió, amado, en el defensor número 1
de la iglesia y de la palabra de Dios, amado. Y ese varón donde iba a establecer la palabra de Dios, él no se quedaba con las almas, él no se quedaba con las ovejas, él establecía una obra y allí establecía ancianos para que ministraran la obra y seguía, amado, porque su mirada la tenía puesta en el reino de los cielos. De esa forma le enseñó él la palabra a Teófilo. ¿Y sabe cuáles fueron las señales indubitables, como dice la Biblia? Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y y hablándoles acerca del reino de los cielos. Nosotros tenemos que imitar esta forma de evangelizar, amado. ¿De quién le hablaba este varón a Teófilo? De Jesucristo, de lo que padeció, de las señales, de la palabra que se cumplió en él, amado. Él no decía yo, no, amado, él decía Jesucristo. Jesucristo. Se le apareció a sus discípulos después de haber sido muerto y haber resucitado al tercer día. Por 40 días se le apareció, confirmándole a todos sus discípulos y a todos los que estaban allí, amado, que si era cierto que la palabra que Dios había dado a través de los profetas se había cumplido en él. Eso fue lo que le enseñó este varón, amado. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso, amado. A veces a nosotros se nos olvida y salimos nosotros a hacer el trabajo de Dios. Mira, lo que tú y yo tenemos que hacer es llevar el mensaje de las buenas nuevas para aquellos que no lo conocen. Que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, de su Santo Espíritu y el poder de la palabra de Dios, es quien va a transformar, amado, a las personas. Porque a ti y a mí no nos transformó hombre alguno en la tierra, sino la palabra de Dios, amado. Entonces esa es la que nosotros tenemos que llevar, amado, para que la palabra de Dios pueda cobrar vida en cada uno de nosotros, amado. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen, amado? ¿Cuántos creen que Dios es bueno, amado? Tenemos que enseñar las escrituras como le enseñó este varón, amado. Yo no le estoy diciendo que vamos a enseñarla como le enseñó el siervo o el apóstol o el ministro o las ovejas o el obrero, no, amado, como fue enseñada. Y cuando la palabra de Dios es enseñada de esta forma, amado, no hay poder humano que se resista ante el poder de la palabra de Dios. No hay, amado. Porque este varón no era un cualquiera, amado. Este varón lo reseñan como algo importante, algo grande, amado. Una persona de grande influencia, de grande rango social y cultural, amado. O sea que era una persona bien ilustrada, bien instruida académicamente, socialmente y culturalmente, amado. A este varón no se le podía llegar con cualquier cosa, amado, porque él tenía el conocimiento de todas las cosas terrenales, pero le faltaba el conocimiento de lo celestial, amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros le vamos a predicar a una persona así, amado, de influencia social, cultural, de educación muy elevada, y nos da miedo, ¿no? Porque yo medio sé cancanear, porque yo no sé leer bien. Amado, usted está revestido del poder de Dios, usted está lleno del Espíritu Santo. Lo que de pronto aquella persona no tiene, a usted le puede sobrar, que es la promesa del Espíritu Santo, la cual nosotros tenemos que llevársela a aquellos que no la tienen, amado. Porque Dios es bueno, amado. ¿No tú lo crees que Dios es bueno? Y una de las señales indubitables
le enseñó, amado. Dice las Escrituras, pruebas indubitables, después que se le apareció, amado. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 34, amado. Él empezó a narrar, mira, esta es la vida de mi Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 24, dice las Escrituras, amado. 24, versículo 36 en adelante. Dice las Escrituras, amado. Mientras ellos hablaban, dice las Escrituras, amado, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabe qué fue lo primero que recibió Teófilo después que él recibió la palabra de Dios y recibió a Jesús? Recibió paz. Podía ser el hombre más ilustre, pero no tenía paz. Puede ser el hombre más poderoso sobre la tierra, el que más dinero tenga, el que más poder tenga, el que más influencia tenga, pero si no tiene a Jesús, no tiene paz. No la tiene, amado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esto es Jesús hablando después del tercer día de haber sido crucificado y muerto. Se levantó entre los muertos y se le apareció a sus discípulos, amados, con las marcas en su cuerpo. Y él les dijo: los espíritus no tienen estas marcas que tienen los hombres de carne y hueso. Ellos creían que era un espíritu. Entonces dijo: no, soy yo, que me levanté de entre los muertos al tercer día y que vivo y reino por los siglos de los siglos. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Por qué le mostró las manos y los pies? Porque allí fueron enterrados los clavos, amados, para crucificarlo en la cruz. Y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienes algo de comer? Porque los espíritus no comen, pero los hombres y mujeres que estamos con vida sobre la tierra, a nosotros sí nos da hambre y tenemos que comer. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Como muchos no habían creído, él le abrió el entendimiento, amado, para que entendieran la palabra de Dios. Porque solamente cuando tú y yo, nuestro entendimiento se abre, nosotros podemos entender las Escrituras. Porque el día que el etíope iba leyendo las Escrituras, él sabía leer y escribir, iba leyendo las Escrituras, pero no la entendía. Pero Dios colocó al lado de ese varón a un hombre entendido, lleno de sabiduría y entendimiento de Dios, de conocimiento de Dios, para que le explicara las Escrituras, porque él también había sido escogido. Y cuando este varón se acercó, lo primero que le preguntó es: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del etíope? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me las enseñe? ¿Te das cuenta, amado? Que lo que tú y yo tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios, para que el entendimiento enceguecido de aquellos hombres y mujeres que no conocen a Jesucristo lo puedan conocer. Porque el que conoce a Jesús
y recibe su palabra y lo recibe como el Mesías, amado, el entendimiento en su corazón se abre y es lleno de la promesa de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra. Y eso es distinto, amado. Mira, nosotros, pues yo no sé ustedes, amado, yo fui enseñado de una forma para llevar el Evangelio, amado. Y yo he salido, amado, ha sido una constante en mi vida salir a enseñar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de Dios. Y yo decía, voy a hacer la obra de Dios, voy a ganar almas para el reino de los cielos, amado. Y Dios en su palabra dice, a los que yo he escogido y a los que yo he llamado, a eso traeré a mi redil. Y según yo, iba a escoger, iba a llamar a los que Dios no ha escogido para que fueran salvos, amado. Pero el compromiso tuyo y mío es de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de presentarle a Jesús a aquel que no lo conoce. Porque Dios le da sabiduría. ¿Sí o no? Porque Dios le da sabiduría. Amado, tú y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que salir. Nosotros tenemos que salir a llevar la palabra de Dios, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y no me malentienda que yo no le estoy diciendo que no ganen almas, que lleven el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que después no nos enseñoremos de las ovejas ni de las almas, amadas. Eso es diferente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de los altos. Para eso, Dios nos va a investir de su promesa, amado, para que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, amado. Amén. Tenemos que ser sabios, prudentes, entendidos, diligentes en toda buena obra, amado, pero para agradar a Dios. Amén. Damos la gloria a Dios por eso, amado. Todo esto, amado, se lo enseñó a este varón, al varón a Teófilo, que no tenía el conocimiento de Jesucristo, que no tenía el conocimiento de la palabra, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuántas personas hay que a lo mejor han oído mencionar a Jesús, pero no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, ni han conocido a Jesús? Porque no hay quien les anuncie la palabra, ni les lleve el conocimiento de la palabra de Dios, ni del Hijo de Dios Altísimo, amado. No hay. En el libro de Isaías, capítulo 53, amado. Isaías 53. En el versículo 1 en adelante, este varón también explicó lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, porque dice las Escrituras que Él les enseñó todas las señales indubitables que se cumplieron en Jesús. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante:
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Este varón le enseñó la vida de Jesucristo, le enseñó todo lo que él padeció, y también le enseñó lo que él tenía que hacer con las demás personas, amadas, de la forma como tenía que presentar a Jesús, cómo tenía que llevar la palabra de Dios, amado, para que todo aquel que escuche la palabra de Dios y conozca a Jesús lo pueda recibir como el Mesías, como el Hijo del Dios Altísimo, y crea en la palabra que Dios ha colocado en Jesús. Amén. Amado, usted y yo no somos dignos ni merecedores de lo que Dios hoy nos está dando, pero Dios nos lo da por su misericordia y por su amor. Porque nuestro Señor Jesucristo, amado, murió por nuestros defectos, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, por nuestras enfermedades. Por todo eso murió nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios en Jesús sintió complacencia, y él dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y por eso Jesús a ti y a mí nos enseña que todo lo que nosotros pidamos creyendo en su palabra y en Cristo Jesús será hecho. Dios nos lo va a conceder, pero solo en Cristo Jesús, creyendo en él, amado. Fuera de él no vamos a alcanzar nada. Amén. Porque nosotros éramos ovejas descarriadas, amado, sin rumbo, actuando con nuestra propia opinión. Pero gloria a Dios, amado, y así como se le apareció a Teófilo, este varón que les enseñó las escrituras, amado, seguramente este hombre alcanzó el reino de los cielos.
porque le acercó el reino de los cielos a él, amado. El etíope, cuando fue enseñado por Felipe, usted sabe qué sucedió después. Felipe corrió por su lado y el etíope corrió por su lado. Pero le aseguro que la palabra de Dios en el corazón del etíope nunca se apartó, porque su conocimiento, su temor y la sabiduría de Dios fue impregnada en su corazón, amado. Y él todo lo que hacía, lo hacía sabia, prudentemente, amado, solo para agradar a Dios. Porque todo aquel que esté falto de sabiduría, dice las Escrituras, que se la pidamos a Dios en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. No en el nombre otro diferente, sino en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús y estamos faltos de sabiduría, se la pedimos a Dios y Él nos da. Y Él nos da la sabiduría para ser sabio, prudente, entendido en toda buena obra, dice las Escrituras. En toda buena obra, amado. Por eso, tú y yo, amado, tenemos que ser prudentes, sujetos, obedientes, que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios. Y cuando tú y yo lo hacemos para agradar a Dios, Dios se complace en cada uno de nosotros. Y todo lo que le pidamos, creyendo en su palabra y en Jesucristo su Hijo, Dios nos lo va a dar. Pero ojo, nos lo va a dar en el tiempo perfecto de Dios. No cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, sino cuando a Él le plazca. Y esa bendición nunca va a llegar atrasada, tampoco se va a adelantar, va a llegar en el momento justo, porque Dios es justo. Mis amados, el que recibe a Jesús como su Salvador, también recibe la promesa de Jesús. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? La que le dio el Padre, que nos daría al Espíritu Santo de Dios, amado. Por eso los discípulos de Juan el Bautista bautizaban en agua, pero no bautizaban en Espíritu Santo y fuego. Y todos los discípulos de Juan que habían sido bautizados por Juan en agua no tenían al Espíritu Santo de Dios, porque la promesa no había llegado en Juan, sino en Jesucristo. Y cuando se encontraron los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan predicando la palabra de Dios al pueblo gentil, amado, el apóstol Pablo se acercó y les preguntó que si ellos conocían al Espíritu Santo de Dios, y la respuesta de ellos fue: a nosotros nadie nos ha hablado de eso. Entonces el apóstol Pablo les enseñó la promesa del Padre a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, y dice que Él impuso las manos y ellos fueron llenos también del Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta, amado? Cualquiera puede salir a predicar la palabra de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo, porque los discípulos de Juan también enseñaban y predicaban la palabra y bautizaban, amado, pero sobre ellos no estaba el Espíritu Santo. Pero los discípulos de Jesús, ellos bautizaban, imponían las manos, y todo el que recibía a Jesús y creía en Él eran llenos de la promesa del Espíritu Santo. No se confunda, amado. No se confunda, Dios, que cualquiera puede predicar la palabra de Dios, pero no está lleno del Espíritu Santo. Y Dios respalda su palabra. Dios la respalda. Al que Dios no respalda es aquel que habla sin que Dios lo haya mandado a hablar. Pero Dios su palabra la respalda. Así que si tú y yo queremos anunciar las buenas nuevas de Dios y queremos llevar y presentar a Jesús
como nuestro Salvador, tenemos primero que ser llenos de la promesa del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos del lugar de donde estamos hasta lo último de la tierra. Porque Jesús le dijo, serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y seremos llenos del poder del Espíritu Santo y enseñaremos su palabra desde Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a ayudar, porque Dios te va a dar la sabiduría para que tú lleves el mensaje de la palabra de Dios y que esa palabra surja efecto en el corazón de los hombres y de las mujeres. Entonces tus pies serán, amados, hermosos y bienaventurados en toda tierra que pise la planta de tus pies, porque estaremos tú y yo llevando las buenas nuevas del mensaje de Dios. Y dice las Escrituras, amados, que entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús se presentó una contienda, porque había competencia. Porque el que no tiene el temor de Dios, el que no tiene la sabiduría de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, siente celo y siente envidia. Amén. Esa es la diferencia, amado. Por eso tenemos que procurar ser llenos de la promesa del Padre. Lucas capítulo 3, amado. Por si acaso hay dudas. No te preocupes, amado. Dios es bueno. ¿Y sabe qué es lo lindo de Dios? Que Él respalda a los que son suyos, amado. Él respalda cuando Él coloca su palabra en lo suyo. Él lo respalda, amado. Y no solamente lo respalda, sino que también hay señales, hay prodigios, hay milagros, hay poder, porque su presencia, su gloria y su luz está con los que le temen. Amén. En Lucas capítulo 3, versículo 15 y 18. Todas estas señales indubitables se le enseñó el apóstol a Teófilo. Y yo estoy seguro que este varón quedó tan convencido, amado, y transformado por el poder de la palabra de Dios. Y tenga la certeza que también recibió la promesa del Espíritu Santo. Porque la promesa de Dios es para todo aquel que cree en su Hijo amado Jesucristo y en su palabra. Dice las Escrituras en el versículo 15 del capítulo 3 de Lucas: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Se da cuenta que esta es una manera diferente de llevar el evangelio del reino de los cielos a las personas. Amado, esta es la forma, amado, en que tú y yo tenemos que aprender para llevar el mensaje de la palabra de Dios para que sea viva y eficaz. Porque si nosotros no le damos la potestad a Dios para que su palabra haga el efecto en los corazones de aquellas personas a quien se la llevamos, Dios nunca va a proceder, porque Dios es caballero. Si tú y yo no le abrimos el corazón a Dios, Dios nunca va a entrar, porque Dios es caballero.
y Dios respeta el libre albedrío de las personas. Entonces, amado, tú y yo tenemos que tener la precaución, la sabiduría y el conocimiento, amado, y el temor de saber llevar el mensaje de la palabra de Dios. Para que cuando nosotros llevemos el mensaje de la palabra de Dios, sea Dios quien haga, amado, viva esa palabra en el corazón de esas personas. Que sea Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, de su Santo Espíritu, el poder de tu palabra y de su presencia, amado, con su gloria y su luz, cambiando y transformando sus corazones de piedra, amado. Pero si tú y yo llevamos el mensaje para nosotros cambiar a las personas, nos vamos a ganar un chicharrón, porque el día menos pensado nos pueden sacar hasta los ojos a nosotros, amado. Mira, amado, Juan, enviado por Jesús, por nuestro Dios, para abrir el camino, para mostrarle el camino a todos los que no conocían a Jesús, dijo: yo no soy digno. Porque Juan bautizaba en agua, pero no bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Él dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de sus zapatos. Y a veces nosotros nos creemos más grandes y más importantes que hasta el mismo Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios, amado. Tenemos que llevarlo con el respaldo del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, después de su palabra y con la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que ser instrumento útil en las manos de Dios. Instrumento útil, o sea, dejarnos utilizar por Dios. Porque, amado, hay personas que un día los vi predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas de Dios, y hoy están apartados de los caminos de Dios, porque se dedicaron a hacerlo conforme a su propia opinión y a cómo les convenía a ellos. Y tú y yo tenemos que ser útiles en las manos de Dios, para que Dios te use como vaso de honra, para su gloria, su adoración, su alabanza y para testimonio de Dios. No para testimonio tuyo, para testimonio de Dios en ti. Y todas las personas que estén alrededor tuyo se van a dar cuenta de que Dios es grande y poderoso, de que Dios cambia y transforma. ¿Sabes una cosa? La ciencia en la tierra no ha podido cambiar a ningún ser humano. No ha podido. La ciencia en la tierra no ha cambiado ni transformará al ser humano su comportamiento. No ha cambiado, ni lo podrá cambiar. Que Dios use la ciencia, claro, porque la ciencia la dio Dios. Pero el único que cambia y transforma se llama Jehová de los ejércitos. Y solamente a través de su palabra, en Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Entonces, ¿por qué tú y yo queremos cambiar a las personas? Si eso es potestad del Padre. Eso es potestad del Padre. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos encomendó bien hecho. Presentar a Jesús como el Salvador para que lo conozcan, con todas las pruebas indubitables que fueron cumplidas en Jesús, amado. Pero si nosotros a veces no nos aprendemos las pruebas indubitables que había en Jesús y salimos a predicar la palabra, amado, y a enseñar y a llevar. Pero cuando tú y yo tenemos el conocimiento de las pruebas indubitables de la palabra de Dios que se cumplieron en la vida de Jesús, desde que Él nació hasta que Él subió a los cielos, amado, vamos a tener la certeza, la confianza, la seguridad de saber y enseñar la palabra de Dios como Dios nos manda.
Amado, este varón que le enseñó a Teófilo, conoció el Evangelio. Después, porque nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Estoy hablando de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hizo él, amado? Si usted se va al libro de Lucas, nos vamos ahí enseguida, amado, al comienzo, para que vea usted cómo ese varón aprendió la palabra de Dios para poderla enseñar. Y nosotros enseñamos lo que le oímos decir a los demás. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 versículo 1. También fue dedicado a Teófilo. Lucas capítulo 1 versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Me da cuenta, hermano? Que este varón, cuando salía a evangelizar con autoridad y con poder, con el conocimiento de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y del poder de Dios, y con sabiduría y prudencia. Mírenlo bien, amado, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido incluido. O sea, ese varón, cuando le presentó a Jesús y todas las cosas, oígame bien, que le sucedieron a Jesús desde su nacimiento hasta el día que él partió a los cielos, amado, todas están escritas en la Biblia y Dios se la entregó a los profetas, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios que fue revelada, amada, revelada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y este varón le enseñó. El día que tú y yo le enseñemos a la multitud que nos rodea de esta forma, amado, todo el que se convierta a nuestro Señor Jesucristo va a ser salvo y va a estar firme, parado en la roca inconmovible, hermano. Y no se va a apartar, porque sabe quién es el que lo va a sostener: la roca inconmovible en Cristo Jesús. Porque Jesús nos enseña en su palabra que a todos los que Dios le entregó, a ninguno perdió, solamente a uno solo, porque así estaba escrito en la Biblia, al que lo entregó. Pero a ninguno de los que Dios le dio, a ninguno perdió. Y dice Jesús: y en el tiempo postrero los voy a redimir a todos. Amado, nos toca aprender mucho, hermano, porque la palabra de Dios está siendo enseñada y llevada de una forma, amado, a las personas erradas. Nos toca desaprender y aprender. Aquí tenemos un ejemplo claro, amado, del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, donde iba, era respaldado por Dios. Donde iba, que Dios lo colocaba, allí quedaba establecida una obra que aún por estos días todavía permanece, amado.
enseñando hasta lo último de la tierra. Porque si tú y yo no lo hacemos, Dios va a usar a las piedras. Porque así lo dice la Escritura. Hasta las piedras hablarán. Si tú y yo no lo hacemos, amado. Nosotros no tenemos que hacer llevar las buenas nuevas de la palabra de Dios para competir o para que nos vean. Es para que, amado, cuán hermoso sean nuestros pies en toda tierra que pise la planta de nuestros pies, amado, para la gloria y la honra de Dios. Den un aplauso al Señor, amado, en este día.